Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Una vez más estamos acá. Hoy tenemos la ayuda de Andy y Jessica, que nos van a estar ayudando con alabanza. Es un domingo muy especial. El Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Así que ahí donde estén, mis hermanos, yo los voy a invitar a que se disponga a adorar, que se disponga a darle la mejor alabanza que usted tiene para el Señor, que nos olvidemos de las cosas que están pasando y que este momento sea un momento especial para nuestro Dios que ha vencido la muerte. La tumba vacía está. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Su corona fue, mas hoy de gloria es, el Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Sobre aquel que reina en majestad, su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Nombre Dios, victoria. Mi adoración a Cristo el Rey, tu nombre Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esta cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria.
resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está, Señor. Amén, gloria a Dios.
fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelada en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mío. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mío. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mío. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mire. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Porque poderoso tu nombre es, bendito Rey. Queremos alabarte y exaltarte en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces.
Amén y amén. Amén. Espero mis hermanos se hayan gozado con la alabanza. Hoy es domingo de resurrección y por un momento yo reflexionaba en este día. Es un día muy especial para nosotros los cristianos, pero una de las cosas que me llamaba la atención es que es una de las celebraciones que todo el mundo se pone de acuerdo para celebrarla en el mismo día. Por ahí existen otro tipo de celebraciones como el Día de la Madre, que en diferentes países es una fecha muy importante, pero no cae en el mismo día. Por ahí cae en octubre, otros lugares la celebran el 10 de mayo, otros lugares el segundo domingo de mayo, y por ahí diferentes fechas importantes en diferentes lugares del mundo la celebran en diferentes tiempos. Mas me llamaba mucho la atención cómo el mundo se pone de acuerdo, a pesar de que el día de resurrección no cae el mismo domingo cada año, el mundo se une, se pone de acuerdo y celebra hoy día aquel que venció la muerte, aquel que dejó la tumba vacía. Y es tan lindo, mis hermanos, que a pesar de que no cae en la misma fecha cada año, todos los años nos unimos alrededor del mundo a celebrar a aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Y aunque para algunos esto es tradición, para otros un cuento viejo, por ahí escuchaba misioneros que están en Europa que decían que cuando ellos salían a evangelizar, por ahí muchas veces la gente le decía: no, ese cuento mi abuelita me lo contaba antes de dormir, o mi mamá me contaba ese cuento, y así sucesivamente. La gente se va negando o piensa que es un cuento más, una tradición más, pero para algunos lo que es mi persona es algo verdadero, es algo cierto, es algo que yo mismo logré experimentar. Y quizás esta es una historia que ya escuchaste antes, al igual que yo, que la escuché muchas veces de parte de mi abuela, de parte de mi madre, pero hasta que finalmente yo tuve mi propio encuentro con Cristo, sabía que era una historia que era verdadera, que sí había un Cristo que había muerto por mí, que había dado todo, había dado su vida para el perdón de mis pecados. Entonces yo te voy a invitar, mi hermano, que me escuches una vez más esta historia, pero yo te voy a invitar a que esta vez la escuches de una forma muy diferente y abras tu corazón. Deja que Dios hable a tu vida si nunca lo ha hecho. Permítele entrar en tu corazón y vas a ver la diferencia. Por ahí hubo una frase que esta semana me llamó mucho la atención y decía que el creer es una acción. Y sí, yo sé que creer era una acción, pero así como es una acción, es algo que yo decido si creer o no. Entonces yo te invito a que pongas atención y vamos a empezar con esta cita bíblica. Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahora bien, para poder entender esta historia, creo que es necesario que todos entendamos que hemos pecado, que hemos fallado, y que mientras vivimos en el pecado, eso nos aleja de Dios. Pero vamos a empezar desde el Génesis, mis queridos hermanos, para poder entender toda esta historia. Entonces, pero en el principio de esta historia, Dios creó los cielos y la tierra, y así fue ordenando las cosas. Dios poco a poco iba poniendo todas las piezas juntas hasta llegar a Adán y Eva en el jardín. Pero lastimosamente una serpiente estaba ahí en medio de ellos, y esa serpiente les aparece ahí de parte de la nada para hacerles daño, para arruinar la relación con Dios, y les ofrece del fruto que Dios les había dicho que no comieran.
Y creo que ustedes conocen la historia. Mas hay algo muy interesante en esta historia. Esa serpiente hasta el día de hoy representa la maldad que hay en el mundo. Hasta el día de hoy esa serpiente abraza al mundo con tal de destruirlo, con tal de guiarlo hacia el mal. Mas Dios hizo una promesa en Génesis 3:15 y por primera vez vemos esa promesa de Jesús el Salvador. Y dice en Génesis 3:15: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Este versículo contiene la primera promesa del plan de redención de Dios para el mundo y predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás. Aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer y que sería herido, por así decirlo, o mordido, que en realidad sería crucificado y que moriría y resucitaría. Con la resurrección podemos decir que aplastaría la cabeza de la serpiente o del maligno. En otras palabras, vencería a Satanás y al pecado y la muerte con el fin de salvar a la raza humana. Yo sé que quizás estás preguntando, ¿todo eso dice ahí? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver esa profecía poquito a poquito, mis hermanos. Y la vamos a dejar por ahí por el momento. Mas esta historia se mueve después con Abraham. Y viene Dios y le promete a Abraham que a través de su descendencia, a través de su familia, la bondad iba a regresar, la paz iba a regresar a esa tierra. Y pasa el tiempo y llegamos hasta donde a Judá, que es un bisnieto de Abraham, que le dice, Dios le promete, que de su descendencia nacerá un rey. Y después de un tiempo nace el rey David, que para muchos el rey David era un héroe, era un gran guerrero. Y para muchos quizás pensaron que él iba a ser. Pero lastimosamente la maldad se apoderó de David y falló. Pero Dios le hace una promesa y le dice que de su descendencia nacerá un rey. Y con este rey gobernará en paz. La armonía regresará a este mundo. Pero lastimosamente el tiempo sigue pasando y los hijos de David eran personas corruptas, personas llenas de maldad, y por un largo periodo de tiempo siguen esperando a este rey. Y por un tiempo un grupo de hombres, al cuales llamaban profetas, continuaban hablando de este rey, y la gente lo seguía esperando, y no miraban quién iba a ser el posible rey. Pero un profeta llamado Isaías, él nos vuelve a recordar esa promesa que vimos en Génesis, que el Salvador nacerá de una mujer, y nos da datos más importantes de que cómo nacerá de una virgen. Y en Isaías 53:5 hace referencia a esa profecía y dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó castigo, precio de nuestra paz, y gracia a sus heridas fuimos sanados. Entonces recordamos que estaba la profecía de la serpiente, pero quedó ahí nomás. No era como muy completa. Entonces vinieron estos profetas y empezaron a hablar. Y Isaías viene y empieza a hacer mucho más detalles de cómo iban a ser, que iban a ser una mujer, que esta mujer tenía que ser virgen. Y nos recuerda otra vez la profecía que se había hablado en Génesis. Y nos dice que a través de esta herida que la serpiente iba a causar, íbamos a ser sanados. Y a mí me llama mucho la atención, porque a veces conocemos la historia de Jesús y se convierte en una tradición, y se convierte en algo que
que vemos la película todos los años en el tiempo de Semana Santa. Y solo sabemos que fue crucificado, mas no entendemos lo que había pasado antes de la crucifixión. Que esas eran promesas que Dios nos había hecho, que Él iba a venir. Que no solo es una tradición, que no solo es una religión, que no solo es un cuento más, sino que es algo de verdad, algo real. Algo que cuando yo lo creo, transforma mi vida. Y ahora bien, y tú dirás, bueno, pero ¿y esto para dónde va? ¿A dónde vamos con toda esta información? Y finalmente, eso es parte del Antiguo Testamento, en una versión muy corta. Y llegamos al Nuevo Testamento y finalmente este rey nace. Y dice capítulo 2, verso 7 del libro de Lucas: así que dio a luz a su hijo primogénito y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y el libro de Mateo, mis queridos hermanos, nos comprueba que venía del linaje de Abraham y de David. Se cumplían las promesas que se le había hecho a Abraham, a David y a Judá. Y algo muy importante, dice que nació en un pesebre, que no había lugar en el mesón. La mayoría de personas esperaban que este rey llegase de una forma triunfal, que lo vieran en una forma de héroe, en una forma de un gran guerrero. Mas llegó de la forma más humilde, de una forma que nadie se imaginaba que iba a llegar. Por eso a la gente de ese tiempo, a las personas, se les hacía casi imposible creer que esto fuera cierto. Algo que pasa en estos tiempos. Así como esa gente dudó de este Jesús, hasta el día de hoy, mis hermanos, hay muchos que siguen dudando si esto es cierto, si esto no es cierto. Escuchamos la historia, ellos escucharon las profecías y aún así dudaron. Pero a Jesús no le importó qué es lo que la gente decía de él, que si de verdad era un rey, que si de verdad no. Mas él empezó a trabajar en su ministerio y empieza a sanar enfermos, a liberar endemoniados, y proclamó las buenas nuevas del Evangelio. Juan 14, 6, 7 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nada viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y habéis visto. Pero a muchos religiosos no les gustó escuchar que Jesús era el Mesías, y como estaba escrito, él tenía que morir. Y a esos religiosos hicieron todo lo posible para que eso sucediera. Esos religiosos, a pesar que no estaban de acuerdo, ayudaron a que este plan se cumpliese. Que tenían las malas intenciones, sí. Pero Jesús sabía que había llegado a este mundo a morir por ti, a morir por mí, a morir por esos que estaban ahí acusándolo de no ser el Hijo de Dios, esos que iban en contra de él. Y aunque no lo creas, mis hermanos, Jesús tenía un grupo de 12 muy cercanos a él, que estaban ahí todo el tiempo con él. Uno de los 12 lo traicionó y lo vendió por unas par de monedas. Uno de los 12 lo negó 3 veces. Y así, en su gran amor, Jesús murió por ellos también, mis hermanos. Estando en la cruz, Jesús dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aún estando en la cruz, viéndole a ese Jesús maltratado, todo golpeado, todo herido, lo insultaban y le decían:
Si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y ahí aún en esa cruz crucificado, estaba por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. Es hermoso el amor que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Que no importando cuánto le hemos fallado, cuánto le hemos traicionado, cuánto le hemos negado, que a pesar de ser bendecido, aún dudo si esas bendiciones vienen de Él. Pero Él ahí estaba diciéndole, perdónalos, Padre. Y esto fue tan impresionante que los judíos pensaban que este rey iba a venir y finalmente los iba a liberar del imperio romano. A los propios romanos fueron quienes lo crucificaron, y estando un soldado a los pies, reconoció que era el Hijo de Dios y dijo, él en verdad es el Hijo de Dios. Pero la tumba vacía está, mis hermanos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Pero hay una historia, mis hermanos, que a mí me llama mucho la atención en la Biblia. Y ahora que conoces un poquito el trasfondo, que sé que es una historia que has escuchado. Al tercer día, María Magdalena va a la tumba. A pesar de que ya era el tercer día, muchos de los que lo habían visto sanar, muchos de los que habían visto cómo liberaba endemoniados, muchos de los que habían visto cómo en realidad Él era el Hijo de Dios y había hecho tantos milagros, dudaron si de verdad resucitaría al tercer día. Allá en el libro de Marcos, cuando habla de María Magdalena, dicen que iban camino hacia la tumba y una de las preguntas que hicieron fue, ¿quién nos ayudará a mover la roca? Después de haber visto todo lo que Jesús hacía, estas mujeres dudaban de que Jesús no iba a ser capaz de mover esa roca, o quizás dudaban de que no iba a resucitar al tercer día, después que habían visto que Él mismo había resucitado a personas. Aún así seguían dudando de quién era Jesús en realidad. Mas en el versículo 14 y 16 de Juan 20 dice, apenas dijo esto, volvió la mirada ahí a Jesús, hablando de María Magdalena, y aunque no sabía que era Él, Jesús dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensaba que se trataba de que cuidaba el huerto, y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. Lo tenía enfrente, mis hermanos. Le estaba hablando. Y aún así no creía de que Jesús había resucitado. Estaba llorando, estaba triste, estaba frustrada de que Jesús había muerto. Y ahora lo tiene enfrente. Está vivo. Y aún así duda. Más en el versículo 16, Jesús dice, María. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Jesús tuvo que decirle su nombre para que ella creyera de que era Él. Yo me pongo a pensar y digo, ¿lo viste? Estabas ahí con Él. Ahora lo tienes enfrente, crees que está vivo y aún sigues dudando. ¿Cuántas veces Jesús ha hablado a tu vida? ¿Cuántas veces has escuchado esta historia y aún así sigues sin creer? ¿Cuántas veces tu abuela, tu mamá, tu amigo, cuántas veces tu vecino te ha hablado de este Jesús? Y tú sigues sin creer. Mas así como le dijo a María, hoy te llama por nombre, mi hermano.
Lee este capítulo de Juan, y ahí exactamente donde dice María, pon tu nombre. Así como un día puso mi nombre y me dijo, Ciro, aquí estoy, ¿a quién buscas? Todo el tiempo he estado aquí a tu lado. Hermano, hoy te lo dice a ti. Resucitó entre los muertos, venció a la muerte, fue crucificado para que tus pecados y los míos fueran limpios. Este es lo hermoso de este día, mis hermanos, de que hoy celebramos y conmemoramos no solo que murió, sino que venció a la muerte, que dejó la tumba vacía y que subió al Padre. Eso es lo hermoso, Señor. Por eso, mis hermanos, nosotros cada día tenemos que buscarle. Cada día decirle, Señor, heme aquí. Pero primero, mi hermano, tienes que creer que Él murió en la cruz por ti. Termino con esto, mis queridos hermanos. Al principio de la prédica yo decía que creer era una acción, era un verbo. Y así como yo decido comer, caminar, que son acciones o verbos, y yo decido qué voy a comer, yo decido a qué horas me voy a levantar, yo decido qué ropa me voy a poner, yo decido muchas cosas durante el día, que son acciones, que son verbos. El creer en Jesús, la palabra creer es un verbo, es una acción, pero también es una decisión que tú debes de tomar. Romanos 10, 9-10 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Murió, resucitó para que nosotros fuéramos salvos. Y dice el 10, porque con el corazón se cree justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Yo te voy a invitar, mi querido hermano, que esta tarde, este domingo de resurrección, vuelvas a creer en esta historia, que es una historia verdadera, es una historia que cambió mi vida totalmente, es una historia que puede cambiar tu vida. Así que de ahí donde estés, te voy a invitar a que cierres tus ojos y que con tu boca confieses que Él es tu único Salvador y que a pesar que lo has traicionado, que le has fallado, que lo has negado, hoy invitas en tu corazón. Cierra tus ojos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta tarde. Te doy gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Mas hoy, Señor, celebramos tu victoria sobre la muerte. Hoy, Señor, celebramos tu vida, bendito Padre. No celebramos a un Cristo crucificado, no celebramos a un Cristo dentro de una tumba, celebramos a un Cristo que vive, que después de tantos años sigue viviendo en nuestros corazones, que a pesar de tantos años que han pasado, la historia sigue siendo cierta, que adoramos a un Dios que es vivo, a un Dios que es real. Mas Padre, hoy reconocemos que te hemos fallado, que de alguna forma nos hemos alejado de ti a través de nuestros pecados. Y pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, bendito Dios. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado. Mas, Padre, te invitamos a que vivas adentro de nuestro corazón. Te invitamos, Señor, a que seas tú quien gobierna nuestra vida. Te reconocemos, Señor, como nuestro único Dios, como único Salvador.
Te damos gracias, Padre, por las cosas que tú haces en nuestras vidas. Mas, Señor, también te invito a que te quedes en mi corazón y seas tú quien guíe mi vida día a día. Señor, yo te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo en este lugar. Yo te agradezco por lo que haces en las vidas de cada uno de mis hermanos. Padre, y si hay alguien ahí que por primera vez te aceptó en su corazón, tócalo de una manera muy especial a través de este mensaje, Señor. Yo quiero que seas tú, Señor, allí en esas casas, bendito Dios, llenando a cada uno de mis hermanos, bendito Padre. Yo creo, Señor, yo creo, Padre, que tú estás tocando la vida de alguien, bendito Rey. Te damos gracias, Señor, por esa vida que estás tocando, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, por esa persona, bendito Dios, que tú estás tocando, Padre. Por cada uno de ellos, Señor. Te alabamos y te exaltamos, bendito Rey. Primera de Juan 5, del 11 al 12 dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Adán trajo muerte a este mundo, pero Jesús trajo vida eterna. Yo te invito, mi hermano, a que hayas aceptado a Cristo en tu corazón y creas en esta historia, porque el creer, mis hermanos, es tu decisión, mas es una decisión que puede cambiar la vida. Si venció la muerte, créeme que tiene el poder para cambiar tu vida. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, espero que este mensaje haya sido de edificación para sus vidas. Doy gracias a Dios por sus vidas y espero que les haya gustado. Vamos a adorar un ratito más. Vamos a entonar una última alabanza. Recordemos que hoy celebramos a Cristo resucitado, aquel que entregó la vida por nosotros. Amén. Destina su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa.
hermanos, que Jesús resucitó, vivo está en ti y vivo está en mí. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.